damos paso a la doctora Karen Hausman, quien nos va a hablar sobre la corrupción, la confianza en el sector y los principios de la gobernabilidad. Con los insumos que le hemos dado hasta ahora, ella va a tratar de hacernos unos énfasis para que ustedes como organismo de dirección puedan ejercer un mayor control. Bueno, buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes y debo admitir que estoy impresionada con todo lo que he podido escuchar en las presentaciones anteriores sobre el modelo de las empresas solidarias de aseguramiento en salud y también, bueno, el esfuerzo que se está haciendo por la parte de todos ustedes de las comunidades. Y también me impresiona que ustedes han dado un énfasis bastante tempranamente sobre lo que acaba de mencionar Erickson, ¿no? Erickson, sobre el pacto de la transparencia y el buen gobierno. Entonces yo espero poderles aportar algunas ideas adicionales. Yo veo que ustedes han hecho un tremendo esfuerzo. Voy a tratar, bueno, primero voy a compartir algunas reflexiones o algunas cosas que yo pensé que serían tal vez, o ojalá, valiosos para ustedes, y después voy a hacer tal vez un pequeño esfuerzo para contestar un poco, para compartir unas reflexiones que me surgieron a partir de la presentación anterior. En primer lugar, para recordarles brevemente, yo creo que la mayoría de ustedes ha estado en el Congreso, ¿no? Listo. Una de las cosas que quiero recordarles muy brevemente es que, digamos, con respecto a los riesgos de la corrupción, y es posible que algunos de estos riesgos no les toca a ustedes al manejo, digamos, de las empresas de ustedes mismos, pero pienso que puede ser como interesante desde el punto de vista de entender conceptualmente por dónde pueden aparecer estos riesgos de corrupción en un sistema nacional de salud. Muy brevemente recordatorio, porque lo había mencionado en la presentación anterior. Este es como un esquema un poquito complejo, pero con mucho gusto se lo voy a compartir después, que trata de clasificar un poco por dónde pueden haber los riesgos de corrupción entre los actores del sistema. Y enfatizo el entre de los actores porque hay otros riesgos de corrupción que pueden pasar dentro de cada uno de los actores y de los agentes del sistema. Entonces ahí tienen, arriba está como el regulador y la relación, digamos, todo lo que tiene que ver con el regulador muchas veces tiene que ver con eso, lo que decía el otro día creo, la captura de las leyes, de las instituciones, la influencia indebida para tener alguna incidencia en las reglas del juego, para decirlo así. Eso se llama como captura del Estado y ahí tienen incidencia los agentes con mucho poder y con mucha presencia, digamos, en el sector. Después tienen como el segundo, eso no es, sí, estupendo, ¿con el ojo? Voy a ver si aprendo de la tecnología. Ya, listo. Perfecto. El segundo nivel es eso del pagador, y entre el pagador y los proveedores hay otro tipo de riesgos de corrupción, y los proveedores en el sector salud yo los dividiría en dos tipos de proveedores diferentes. Uno son los que tienen o que proveen todo lo que es como la tecnología médica, los medicamentos, los equipos médicos, hospitalarios, etcétera, que tienen como estándares muy específicos, y hemos escuchado un montón sobre la dificultad de cómo se evalúan y cómo se especifican, cómo se definen los precios, etcétera. Y después están los otros proveedores de cosas más estandarizadas, para decirlo así. La construcción de hospitales, la provisión de comidas en los hospitales, etcétera. Entonces, yo creo que entre estos, allá ustedes, según entiendo, deberían tener alguna incidencia, porque si no entiendo mal, las empresas aseguradoras están ahí como en el control, o por lo menos de alguna manera involucrados en manejar la compra también, pues, en la supervisión de la compra de los insumos y beneficios. Y lo que pasa acá es, más que todo, son como riesgos de gran corrupción, porque ahí se maneja un montón de dinero de los proveedores muchas veces. Ahí también puede ocurrir algo que se llama como corrupción política,
que se da cuando a través de, digamos, de las relaciones entre cómo se eligen los gobernadores o los presidentes o los parlamentarios, de qué manera hay como influencia a través de las contribuciones de campañas políticas sobre digamos, en qué manera se devuelven los favores después en la ejecución de la administración. Y voy a volver después sobre este tema. Y después están acá entre los proveedores de servicios y los proveedores hay otro tipo de posibles riesgos de corrupción que pueden ser de gran medida, pero ahí normalmente no se juega como tanto el asunto político, pero depende, también voy a volver sobre esto. Y está como lo que se llama generalmente la pequeña corrupción, que está como entre los proveedores y los pacientes o los ciudadanos, los usuarios. Yo creo que a veces se llama pequeña corrupción de manera equivocada porque para los implicados no necesariamente es pequeña. Depende. Acá en el país no sé muy bien, pero en muchos países hay como pagos informales, por ejemplo, que son una barrera al acceso al sistema de salud, y eso para la población involucrada puede ser un monto bastante significativo con respecto a sus ingresos del hogar. Entonces, si es pequeño o no, depende de la perspectiva. Listo, eso de recordatorio. Entonces, yo creo que Elisa había dicho en algún momento que pues yo he participado en un estudio sobre los riesgos o las vulnerabilidades a la corrupción en el sistema subsidiario acá en Colombia y en el sistema, digamos, comparable, parecido en el Perú al inicio del año. Yo quería compartirles muy brevemente algunos de los resultados de eso y con muchísimo gusto les mando, o Elisa después les manda como el vínculo, el enlace para que puedan leerlo más de cerca si les interesa. Lo que hemos hecho ahí, debo decir, digamos con toda humildad, que ha sido como un estudio muy exploratorio. El sistema subsidiario, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, es extremadamente complejo con miles de actores. Entonces lo que hemos hecho era como un esfuerzo para tratar de entender, según el esquema que acabo de mencionar, dónde están como los mayores o las mayores vulnerabilidades a la corrupción, y exploratorio en el sentido tal que ha sido como basado sobre entrevistas con expertos muy informados del sistema, pero sin ir a las comunidades, sin hacer como grandes encuestas o como indagación a nivel donde se están ejecutando, digamos, o donde se está implementando el sistema. Así que hay que verlo con un pequeño caveat. Pero básicamente hay como este estudio reveló como problemas en las diferentes relaciones de actores. A nivel de la rectoría y regulación, yo diría, se sospecha o hay información, opinión informada, que sí hay espacio para la influencia indebida de cómo se hacen las normas. Entonces, eso es como bastante difícil de comprobar. Habrá que hacer un esfuerzo para analizar cada caso, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta que ahí hay posibilidad de influencia para beneficiar ciertos intereses sobre otros. Se evidenció bastante claramente también que hay ciertas debilidades en el sistema de regulación también pues de todos los actores, de los aseguradores, de la Contraloría, de la forma como se compran los medicamentos, etcétera. Y el sistema de vigilancia, inspección y control, a pesar de que exista, ha sido relativamente débil y no lo suficientemente articulado entre todos los actores involucrados. Eso a su vez genera como posibilidades y oportunidades para corrupción, porque en la medida que no hay control y no hay sanción, va a haber algo de impunidad, entonces ahí pues se fregan los sistemas de prevención. En la parte del financiamiento, y eso debo decir que es posible que con las reformas en el sector se ha ido corrigiendo, entonces eso es lo que surge del estudio. Yo creo que hay que mirarlo como más hacia atrás con un lente, con un ojo para ver si siguen habiendo estas vulnerabilidades o no. Eso fundamentalmente tiene que ver con la afiliación de los beneficiarios. Ahí, y ustedes lo deben saber muchísimo mejor que yo, que hubo muchos problemas con respecto a filtraciones, y si estas filtraciones o la focalización no adecuada de excluir ciertos beneficiarios del sistema subsidiario que deberían estar adentro y de incluir algunos que no tienen el derecho de estar adentro a través de su declaración de ingresos o mala focalización o malos resultados de la encuesta del CISBEN o lo que fuera, ha habido como muchos problemas. Eso se fue corrigiendo, pero ha tomado como un proceso bastante largo.
Y eso de la afiliación, yo sospecho que sigue siendo un problema debido a, pues, a los beneficios asociados. Inclusive ahí pues también se ha evidenciado un poco, digamos, la relación entre influencias políticas y inclusive esto lo que uno llamaría, digamos, desde un nivel analítico, pequeña corrupción, porque se estaban negociando favores políticos o, digamos, por lo menos, digamos, existen las alegaciones. Muchas de estas cosas no son muy fácilmente comprobables, pero que se han dado como el acceso al sistema subsidiario en torno a votos, por ejemplo, a nivel de algunos departamentos, municipios, etcétera. Que si eso es cierto o no, es una cosa que hay que tomarlo con muchísimo cuidado, pero yo creo que cuando uno piensa del punto de vista de lo que era o es el tema del Congreso, de este evento, de la confianza, las percepciones juegan un rol muy importante. Entonces, si hay esta percepción bastante generalizada, aunque muchas cosas tal vez no se puedan comprobar tan fácilmente, si la percepción está, tenemos un problema y hay que enfrentarlo porque eso mina la legitimidad del sistema. El sistema de los contratos entre aseguradores y prestadores es todo un temazo donde hay un montón de posibilidades de corrupción. Inclusive hay un estudio bastante interesante del Ministerio de Protección Social que identificó ahí como las debilidades, la falta de regulación, la falta de estandarización y de control, sobrefacturación dentro del sistema, posibilidades para sobrefacturación y la dificultad de identificarlo con respecto a los sistemas de información, yo diría tal vez como inadecuados o no lo suficientemente bien estructurados o no lo suficientemente públicos entre los actores, es otro gran riesgo de mal manejos. Y otra cosa que yo creo que al sector de ustedes probablemente no les afecta tanto, pero a empresas fachadas que se han creado en ciertas regiones del país para apoderarse de las rentas. Y eso fundamentalmente, si entiendo bien, en cuanto a algunas EPS, pero también en algunos prestadores de servicios. Y este control, ahí volvemos a una conexión con la parte donde se generan como las reglas del juego, porque han sido como actores muy poderosos. Y acá como en Colombia es un tema que es como no solamente del sector de salud, sino como del sistema público en general, lo que llama el profesor Garay la reconfiguración cooptada del Estado, es como la penetración de actores, no solo los ilícitos, pero digamos actores ilegítimamente que tratan de influir de manera ilegítima en cómo se hacen las cosas. Bueno, en la prestación de servicios, digamos a nivel de los prestadores, ahí por lo general se ha dicho que se ha hecho como muchísimo bien a través de algunas reformas de los hospitales, de que están estructuradas como corporaciones públicas o como casi según como de organización privada, entonces que eso va a mejorar mucho la gestión, pero que todavía siguen habiendo muchos problemas o muchos riesgos a problemas, a sobornos en las compras, a clientelismo en cómo se nombran los directivos de los hospitales públicos. Volvemos a los favoritismos también políticos, que por lo menos en algunos departamentos y municipios hay posibilidad de favoritismo, tanto a nivel de los altos ejecutivos de los prestadores, pero también en la nómina administrativa, donde nuevamente se pagan ciertos favores, y eso tiene un efecto, o puede tener un efecto que mina la confianza. Eso no necesariamente está percibido por todos los actores como corrupción, pero es un manejo, intransparente y una violación de las normas, porque si se supone que hay que elegir a las personas según mérito y calificaciones, este tipo de prácticas no necesariamente ayudan a generar confianza. Y el otro tema es en cuanto a los medicamentos, donde hay mucha evidencia diría que no, pero hay mucha sospecha y muchas indicaciones de que hay una cantidad de mal manejos a muchísimos diferentes niveles. Por eso decía el otro día que a mí me parece que acá en Colombia es uno de los temas que es muy importante mirarlo de cerca, pero en toda la complejidad de la cadena de cómo se seleccionan los medicamentos o la tecnología médica, cómo se compra, cómo se distribuye, quién lo compra, quién vigila, etc. Ahora, esto se ve más o menos así con
con este gráfico no los quiero confundir como lo tenía ayer en la sesión con el ministro de los flujos. Eso es un cuadro también un poco complejo sobre los diferentes riesgos de corrupción entre actores. Eso lo pueden estudiar con más detalle cuando quieran o si quieren ver el estudio. Listo. Quiero recordarles dos cosas también, porque después voy a entrar un poco más en estos dos aspectos que ya tiene que ver con, digamos, con el tema, con la preocupación que entiendo que les preocupa, donde quieren poner como énfasis en la gestión de las empresas solidarias, digamos, cada una, y también como en el concierto de ustedes. Lo que decía el otro día, a mí me parece que es muy importante que cada actor del sistema mire a su rol y a su responsabilidad dentro del buen manejo del sistema y también de cómo salen de la crisis. Yo creo que una de las conclusiones que sale del análisis anterior es en realidad, digamos, por lo menos para mí y con toda humildad, porque evidentemente no soy como la gigantesca experta del tema, pero me parece que todos los actores han sido parte del problema, todos, no se escapa nadie. Me parece que hay un riesgo de que uno, y eso es una cosa muy humana, que uno primeramente mira para el otro, pues usted no ha hecho esto, usted no ha hecho esto, pero no se mira a uno mismo. Yo creo que un poco en la línea de lo que estábamos hablando en el panel de la primera tarde, con lo que decía el profesor Aram Kahane, es mirar también pues cuál ha sido mi rol, ¿no? Entonces hay que mirar por dónde cada uno tiene que hacer las cosas, digamos, mejor, o dónde tiene espacio para mejorar y para mirar su actuar y también la omisión de actuar. Hay una cosa que a mí me parece como muy interesante, que viene como de la ética institucional, donde hay una corriente que está apuntando a que no se mire solamente como la ética institucional y personal del punto de vista de que si uno se comporta según las normas y reglas establecidas, sino también que uno mira, pues, ¿qué hago yo si los otros no se comportan de manera adecuada? ¿Y cómo puedo yo contribuir a que este mal manejo, como al lado mío del vecino o del opuesto, se pueda arreglar? Entonces, esta responsabilidad va un poquito más allá de la responsabilidad personal y va hacia la responsabilidad colectiva. Y a eso va esto. Entonces, garantizar la integridad interna, y me parece como muy interesante todo lo que han venido haciendo, asegurar la integridad y la transparencia entre pares, que es un poco lo que usted ha presentado anteriormente, y también promover la integridad en el sistema mismo. Entonces, desde el rol y actor de ustedes, que pueden hacer como contribuciones o exigencias hacia el gobierno, hacia los otros agentes del sector, para cumplir como su parte del juego. Y la segunda parte que me parece importante, voy a volver a la cuestión de acción colectiva en un segundito, digo, en 2 minutos o más. El segundo aspecto es interacción entre las medidas, que uno puede clasificar o llamar como entre concientización, que es, bueno, hacer conocer entre todas las personas involucradas cuáles son las reglas y cuáles son los valores y los principios a cuales queremos atendernos. Entonces todos tienen que saber eso, porque si yo entro a la empresa y ustedes tienen un maravilloso sistema de valores éticos transparentes y nadie me cuenta y nadie me explica, digamos, sobre qué está basado, cuál es la racionalidad, qué quieres lograrse con eso y cuáles son las consecuencias si no me comporto de manera tal, entonces va a ser difícil construir esta cultura organizacional. Y después de la concientización, la prevención, y eso ustedes tienen un montón de puntos ya identificados en cómo se manejan internamente, y vamos a volver un poco sobre esto. Y después el punto viene como importante, porque muchas veces, digamos, desde el punto de vista de la gente que trabaja en buen gobierno, estas dos partes se trabajan bastante y mucho, donde yo creo que a menudo hay como un missing link, como una cosa que falta, un enlace que falta, es después de ir desde la prevención a la detección. ¿Y la detección de qué? La detección no solamente cuando uno hace como, digamos, uno se entra en verdaderos malos manejos o comportamientos criminales o violaciones intencionadas, sino también de los errores. De los errores, de las faltas éticas, de entender cuando no se cumple con lo que se establece y después ver, bueno, ¿qué hacemos?
Y eso requiere una serie de mecanismos y eso, por ejemplo, sería pues una de las preguntas que quería hacerles con respecto al compromiso que ustedes tienen con transparencia y buen gobierno. ¿Qué pasa si la gente o si las empresas no cumplen o cómo hacen para identificar hasta qué punto cumplen en términos de calidad, digamos de profundidad? Porque si yo entiendo bien, esto, digamos, las metas que se han puesto están como enfocados sobre ciertos indicadores muy bien y un poquito numéricos, que si ha habido como un contacto con el prestador y después qué, digamos, qué pasa para que el contacto, pero tal vez es también un poco, digamos, la falta de conocer yo mejor para dónde van. Pero eso, digamos, eso de la detección es muy importante y podemos volver un poquito después sobre este tema. Y después las sanciones. Eso es fundamental para que la integridad y la confianza y la credibilidad de todos estos mecanismos se genere sanciones. Y nuevamente, quiero llamarles la atención que sanción no es que la gente se vaya a la cárcel. Eso pues evidentemente cuando uno se roba la plata es importante que, pues, que haya una consecuencia como esa, pero la sanción puede ser también ¿cómo se llama? Cuando uno recibe como una carta del presidente diciendo, o del directivo diciéndole, pues usted se ha manejado mal, le aviso que si esto vuelve, ¿cómo? Sí, algo así. Perdón, yo solo me vino a la cabeza la palabra en inglés. Exactamente, entonces eso puede ser como la primera cosa. La segunda puede ser que uno tiene que, de todas maneras, justificar las acciones frente a un directivo. Puede ser que haya también sanción social o que uno trata de encontrar como sanción social o política cuando, digamos, en términos jurídicos no se puede comprobar un comportamiento de manera completamente contundente. Y les doy un ejemplo que no tiene que ver con salud, pero que me impresiona mucho. En Brasil actualmente, la actual presidenta es como muy tajante con respecto a pedirle la renuncia a ministros que están, digamos, supuestamente involucrados en grandes actos de corrupción. Todavía no están condenados, no es suficiente, digamos, evidencia todavía, pero como ella quiere mandar una señal que la integridad, la ética, la transparencia es fundamental, entonces ella, a pesar de que no haya toda esta evidencia totalmente comprobada, les pide la renuncia. Evidentemente es un balance y hay que cuidar que eso no se aproveche políticamente para hacerle como una cacería de brujas a las personas incómodas dentro de la organización, pero si uno sabe manejar estos mecanismos es bastante interesante porque genera dentro de la organización una cultura de integridad, un apego puede generarlo, un apego a los valores y genera también una buena reputación externamente. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Yo quiero hablarles brevemente de unos esfuerzos que se están haciendo en muchas empresas, digamos, que son como principios fundamentales para lo que se llama internacionalmente compliance. En español tal vez se llamaría probablemente cumplimiento. ¿Y a qué corresponde eso? Eso a nivel internacional hay una preocupación cada vez mayor con la corrupción y los malos manejos dentro de las empresas grandes, pero no solamente las grandes, va desde arriba hacia abajo, pero inclusive las grandes, donde uno se supone que tienen como los mejores mecanismos de administración, de control, etcétera, se han visto involucrados en escándalos de corrupción terribles y no solamente, digamos, arriesgando como el logro de los objetivos de las empresas, sino también arrasando con todos los ahorros de la gente que tenía acciones en la empresa, etcétera. Entonces tiene como problemas grandes. Adicional a eso, a nivel internacional hay cada vez más también un enfoque sobre responsabilizar el sector privado en todo lo que tiene que ver con la corrupción, porque originalmente ha sido como muy enfocado sobre el sector público, que los funcionarios se dejan sobornar o que ellos extorsionan, etcétera. Pero como hay un viejo dicho de este continente que se dice, se necesitan dos para bailar tango. Entonces,